Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Estamos empezando la transmisión en vivo con ustedes para la segunda charla que estamos organizando sobre fertilidad y tratamiento de fertilidad desde Crecer. Queremos agradecerles a todos la presencia y vamos a invitar al doctor Guillermo Landi, que está con nosotros por ahí, para que aparezca, y también a la doctora Agustina Dalmazo, que son nuestros dos disertantes. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Libera el micrófono, Guille. ¿Está muteado? Bien, muy bien. Bien, Agus, ¿cómo te va, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Hola, ansioso ¿qué tal, Pai? para... ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ansioso para ver cuándo, para escucharlos a ustedes. Y bueno, esta es toda una experiencia, la posibilidad de juntarnos a dialogar con toda la gente. Así que te dejo, Agustina, para contarnos un poco cómo es este apasionante tema de la fertilidad y del diagnóstico de todas las parejas. Bueno, muchas gracias. Para todos los que ya escucharon al doctor, yo soy Agustina Dalmazo, soy fellow en Crecer, soy médica ginecóloga y obstetra y estoy en formación en medicina reproductiva. Lo que vamos a charlar hoy un poco es las posibilidades, qué tratamientos tenemos para ofrecer en Crecer, y yo quería empezar diciendo, como para introducir el tema, que naturalmente el ser humano tiene una tasa de fecundabilidad, es decir, una chance de conseguir un embarazo en un mes de un 20 a un 25%. Quiere decir que somos una raza que tiene un porcentaje por mes relativamente bajo. Con esto quiero destacar la importancia de la consulta temprana, que para eso estamos en el Centro de Fertilidad, y bueno, y pasar un poco a los posibles motivos de consulta, para que ustedes se puedan acercar. Explicarles que los motivos de consulta son múltiples, son muy variados, y pueden tener que ver desde una pareja que se encuentra con problemas para concebir, ya sea en parejas que llevan un año buscando embarazo y no lo logran. Esto por lo general recomendamos que sea en mujeres menores de 35 años, y en mujeres mayores de 35 años, como sabemos que a partir de esta edad y en adelante empieza a disminuir la reserva ovárica en calidad y en cantidad, recomendamos que ya a los 6 meses de buscar un embarazo de manera natural, sin métodos anticonceptivos y sin lograrlo, también recurran a la consulta. Otro posible motivo de consulta son parejas que ya se saben con alguna patología o algún antecedente quirúrgico de importancia o alguna enfermedad familiar de peso por la cual quieran consultar, también es un motivo válido, o una mujer que simplemente quiere saber en qué momento de su etapa reproductiva se encuentra, o para preservar fertilidad, para preservar ovocitos, y también parejas del mismo sexo que desean ser padres y se acercan a nuestro centro para ver con qué recursos cuentan. Luego de pasar a todos estos motivos de consulta, nosotros lo que hacemos es hacer una anamnesis, es decir, un interrogatorio bien detallado en consultorio, tanto de la mujer como del hombre, sobre sus antecedentes. En la mujer nos podemos referir por lo general a los ciclos, la frecuencia, el ritmo, qué características tienen, y si tienen algún antecedente de peso, tanto en lo obstétrico, pueden haber tenido abortos previos o embarazos de otras parejas, y también en lo que es enfermedades crónicas, que la mayoría de la población hoy puede llegar a tener diabetes, hipotiroidismo, hipertensión. Bueno, son antecedentes de peso que a nosotros nos importan, y por supuesto antecedentes quirúrgicos, máxime si son en el área ginecológica. Y a los varones también les hacemos un interrogatorio detallado. Nos interesa en particular, en su caso, antecedentes de patologías urogenitales, infecciones, qué tipo de trabajo realiza el hombre. Muchas veces por su profesión la calidad espermática puede encontrarse alterada, y bueno, y por supuesto lo mismo que en la mujer, los antecedentes familiares de peso, enfermedades crónicas importantes. Una vez concluido, digamos, el interrogatorio detallado, nosotros lo que hacemos es pedir una serie de estudios complementarios. Esto es
muy dependiendo, digamos, de manera individual en cada caso, pero bueno, en líneas generales lo que solemos pedir en las mujeres es, como para tener un pantallazo de en qué momento de la etapa reproductiva se encuentra la mujer, vamos a pedir una serie de estudios hormonales que nos van a indicar, digamos, en qué momento se encuentra, qué reserva ovárica tiene, una ecografía basal, que es una ecografía ginecológica, digamos, sin ninguna complejidad, que se hace en los primeros días del ciclo. A decir los primeros días del ciclo me refiero a los primeros días posteriores a la menstruación. Ahí es donde vamos a tener los ovarios en reposo y vamos a poder evaluar qué cantidad de folículos tenemos en cada ovario. Este es un parámetro importante que podemos sumar a otros datos hormonales para tener en cuenta la reserva ovárica de esa mujer. Otro estudio que podemos pedir en las mujeres es la histerosalpingografía, es un estudio de imágenes también, se hace mediante, es un estudio radiológico, es básicamente hacer una radiografía del útero, instilando una solución de contraste a través del útero y de las trompas de falopio, y eso lo que nos permite saber es que no haya ninguna patología obstructiva, dado por infecciones o por alguna cirugía, o mismo porque esa mujer se haya ligado las trompas, nosotros vamos a ver una obstrucción en ese pasaje de líquido que nos va a indicar que esa mujer no está pudiendo conseguir un embarazo justamente porque el pasaje del óvulo desde el ovario hasta el útero no está consiguiendo concretarse. Bueno, y otros estudios que podemos hacer en las mujeres, obviamente, son laboratorio general, para conocer su estado general de salud e infecciones. Y en el hombre también pedimos laboratorio general, infecciones y el espermograma y el espermocultivo, que son troncales y fundamentales en el hombre, en donde vamos a poder evaluar la cantidad, la calidad de los espermatozoides y la presencia o no también de células inflamatorias que nos indiquen si hay o no infección. Una vez que nosotros, obviamente que en cada pareja en particular se puede evaluar, pedir más o menos estudios, pero en líneas generales estos son los estudios que les pueden sonar conocidos a ustedes que nosotros pedimos. Y una vez que nosotros concretamos y obtenemos los resultados de estos estudios, nosotros podemos valorar qué tipo de tratamiento les podemos ofrecer. En cuanto a lo que es baja complejidad, el tratamiento principal que podemos ofrecer es la inseminación artificial intrauterina, que básicamente es la instilación dentro del útero de semen altamente capacitado, es decir, de un semen de mejor calidad, que ahora les voy a explicar cómo se realiza, en el momento periovulatorio. Entonces lo que nosotros podemos decir de la inseminación, a grandes rasgos la inseminación puede ser homóloga o heteróloga. La homóloga es la que se hace con el semen de la pareja, y la heteróloga es la que se hace con semen de donante. Por lo general elegimos llevar a cabo este tipo de tratamiento de baja complejidad en pacientes con disfunciones ovulatorias, algún factor masculino leve, alguna esterilidad sin causa aparente, es decir, que todos los estudios nos den normal, en parejas serodiscordantes o en algún factor coital. Lo que necesitamos para poder llevar a cabo este tratamiento de baja complejidad es tener un útero de una forma normal, con una trompa, al menos una trompa permeable y al menos un ovario funcionante. Y un espermograma dentro de ciertos parámetros. Entonces lo que vamos a hacer es un tratamiento relativamente simple, en donde necesita la mujer en los primeros días del ciclo para hacer esta ecografía basal que mencioné previamente, y una vez que realizamos esta ecografía, a partir de ese día en adelante contamos 3 días desde que menstruó, 3, 4 días, y la mujer va a empezar a tomar una medicación que es para inducción de la ovulación. La inducción de la ovulación es estimular al ovario para que genere óvulos, pero no en demasía, no en gran cantidad. Entonces la mujer va a tomar esta medicación, la dosis también es variable según la edad y la reserva ovárica que tenga la paciente, toma
esta medicación por 5 días seguidos, y al día 10, 11 del ciclo vamos a realizar una ecografía de control, donde básicamente lo que queremos ver es qué cantidad de ovocitos, de folículos, perdón, tenemos en crecimiento. Una vez que nosotros logramos la cantidad de folículos que consideramos aptos para inseminación, que en general son 1 o 2 folículos en crecimiento, lo que le damos a la mujer es una hormona que es inyectable, que es para generar una descarga, la descarga ovulatoria, es decir, para generar la ovulación, y luego de esa inyección, 34 o 36 horas posteriores, la vamos a citar para hacer la inseminación en nuestro centro. El día de la inseminación, lo que hacemos es citar a la pareja, el hombre nos va a traer la muestra de semen, tiene que tener 48 a 72 horas de abstinencia, no tiene que pasar más de 1 hora entre que la obtiene y la trae, y nuestras técnicas en el laboratorio lo que van a hacer es capacitar esa muestra y generar, digamos, esa muestra de semen que va a ser utilizada para la inseminación. Una vez que el semen está capacitado, la paciente, la inseminación se lleva a cabo en posición ginecológica, no es un procedimiento que revista mayores dificultades, y se realiza la inseminación, que es la instilación del semen en la cavidad uterina, en el momento, digamos, periovulatorio más exacto que nosotros podemos calcular justamente mediante los controles ecográficos en la inyección de la descarga que dimos previamente. Después de este procedimiento nosotros damos progesterona, que es un soporte para hacer soporte de fase lútea, que son 2 ovulitos que le indicamos a la paciente por noche, y en 2 semanas la paciente se debería hacer el test de embarazo en sangre. La tasa de éxito de la inseminación intrauterina es una tasa acumulativa que puede llegar alrededor del 30% en la tercera inseminación. Así que bueno, esa es la parte de baja complejidad que les puedo explicar y que nosotros podemos ofrecer. Gracias, Agustina. Doctor Landi, quería preguntarte, ¿qué pasa cuando los primeros tratamientos, los tratamientos de baja complejidad, como comentaba la doctora Dalmaso, no dan efectividad? ¿Y qué es lo que podemos hacer con esas parejas? Bueno, 2 cosas importantes, Alfredo, que dijo la doctora Dalmaso, y es, primero, cuando habló de la tasa normal de fertilidad de la especie humana, que sabemos que es baja, y eso es importante aclararlo porque los pacientes a veces cuando nos dicen qué posibilidades tenemos con distintos tratamientos de lograr un embarazo, y uno les dice los números, que son los números que pasan en todas partes del mundo, a veces le parecen bajos, pero todo depende con qué los comparemos. Entonces, cuando los comparamos con qué posibilidades tiene la especie humana por ciclo de poder lograr un embarazo, nos damos cuenta que estos tratamientos son bastante efectivos. Y ahora, yendo a tu pregunta, cuando una pareja ha sido sometida a procedimientos de baja complejidad y estos no han dado resultado, entonces lo que se aconseja es pasar a un procedimiento de mayor complejidad, que es el que comúnmente se conoce como fertilización in vitro. Dentro de la fertilización in vitro, que es el nombre general, tenemos 2 tipos de fertilización in vitro. La que es la clásica, por decirlo de alguna manera, en el cual se coloca un óvulo a que sea fertilizado por un pool de espermatozoides, o lo que se conoce con el nombre de ICSI, que consiste en tomar un óvulo, un espermatozoide que se coloca dentro de una aguja, ese óvulo es pinchado y se coloca dentro de ese óvulo el espermatozoide. Es decir, se inyecta dentro del óvulo al espermatozoide. Y eso se denomina ICSI. Bien, ¿y cómo se realiza un procedimiento de fertilización asistida de alta complejidad? Lo primero que se hace es estimular la ovulación. ¿Por qué motivo? Porque lo que nosotros necesitamos es tener una cantidad determinada de óvulos para poder tener mayores posibilidades de éxito.
Eso se realiza mediante la inyección por vía subcutánea de una medicación que lo que hace es estimular el crecimiento de una cantidad determinada de óvulos. Esos óvulos se van a ir controlando mediante ecografía transvaginal. Los óvulos sabemos que crecen dentro de unos quistes que se llaman folículos, que se pueden ver perfectamente a través de la ecografía transvaginal. Entonces, durante ese periodo que la paciente se va aplicando la medicación, vamos haciéndole ecografías y dosaje de una hormona que se llama estradiol, que es producida por ese mismo folículo, y cuando, tanto por el diámetro de esos folículos como por la cantidad de hormona que los mismos producen, podemos inferir que esos óvulos están maduros, la paciente se interna y bajo control ecográfico, con una sedación general, todos esos folículos se punzan. Se extrae el líquido, en cuyo líquido viene el óvulo, y ese líquido se le da a la bióloga o al biólogo. ¿Para qué? Para que uno por uno de esos folículos puedan buscar los óvulos y clasificarlos. ¿Por qué clasificarlos? Porque no siempre todos los óvulos que crecen maduran en forma Uy. Perdón, Guillermo, se muteó. No pasa nada, Alfredo. Y te falta también la imagen. Sí, dice, no se puede iniciar el video porque el anfitrión lo inhabilitó. Fíjate ahora, Guillermo. Dice, el anfitrión ha pedido que inicie su video. Ok, ahí estamos. Pido Bueno, disculpas. disculpen, son las cosas técnicas que pasan con esta modernidad. Bueno, estábamos hablando de que una vez que nosotros hemos extraído los óvulos de los ovarios a través de punción por ecografía transvaginal, se llevan al laboratorio donde están las biólogas, los cuales los clasifican, y habíamos explicado que la clasificación es importante porque no siempre nosotros conseguimos óvulos todos de buena calidad o todos que han madurado simétricamente o simultáneamente. Una vez que se clasifican y se seleccionan los que son aptos para ser fecundados, esos mismos óvulos se fertilizan con los espermatozoides, sea de la pareja, que es una fertilización in vitro con semen de la pareja homóloga, o en el caso que la pareja necesite semen de un donante por algún problema de un factor masculino severo, entonces se inseminan con un semen de donante. ¿Cuántos ovocitos vamos a inseminar? Dependiendo fundamentalmente de dos cosas: de la cantidad de óvulos que hayamos obtenido. Óvulos y ovocitos es lo mismo, por ahí cuando lo digo para que se entienda. Y segundo, si esa pareja desea o no congelar embriones sobrantes. ¿Para qué se pueden congelar embriones sobrantes? Porque cuando uno hace una transferencia al útero de esos embriones y no se logra el embarazo, si esa pareja desea repetir un procedimiento, la paciente debe ser sometida a todo lo que hablamos anteriormente. En cambio, si esa pareja tiene embriones criopreservados, los cuales no tienen ningún sufrimiento, es decir, que la misma calidad de óvulo que nosotros congelamos es el que vamos a descongelar, porque se hace con una técnica moderna que se llama vitrificación. Entonces, si quiere volver a intentar un procedimiento, en lugar de tener que repetirlo, la preparación del útero para poder transferir ese embrión es mucho más simple. Entonces, una vez que obtenemos los embriones, esos embriones se colocan dentro de una estufa
que tiene unas características particulares de temperatura, oxígeno, anhídrido carbónico, nitrógeno, etcétera, que está todo balanceado, y se va viendo cómo evoluciona día a día, y se va viendo el crecimiento o la división celular que va teniendo ese ovocito fecundado que ya está en etapa de embrión. ¿Y hasta cuándo lo mantenemos dentro del laboratorio para ser transferido al útero? Normalmente esos embriones son transferidos entre las 72 horas a las 120 horas de haber sido fertilizados. Es decir, entre el tercero y el quinto día, dependiendo eso de una serie de factores que se charlan con la bióloga para ver la calidad de los embriones que obtenemos, la edad de la paciente, etcétera, etcétera. La transferencia de esos embriones se realiza en el laboratorio, porque los embriones no pueden estar siendo transportados, porque tienen que salir de la estufa y ser colocados en forma muy rápida dentro de la cavidad uterina. Y es un procedimiento que se hace en forma ambulatoria, es decir, que la paciente no debe internarse, sin ningún tipo de anestesia porque no duele, y es muy similar a lo que el médico realiza cuando va a hacer un Papa Nicolau. Por lo tanto, es un procedimiento, la transferencia de los embriones a la cavidad uterina, que para la paciente no es doloroso y es muy simple. ¿Cuántos embriones vamos a transferir? Que es otra pregunta que a veces tenemos. Nunca transferimos más de 2. Es decir, lo ideal es transferir 1 o 2 embriones. Y también la decisión de cuántos vamos a transferir, 1 o 2, depende de la edad de la paciente, la calidad de los embriones y de una serie de factores. ¿Por qué no transferimos más de 2? Porque está demostrado que transferir más de 2 embriones no aumenta la tasa de embarazo, pero sí aumenta la tasa de embarazo múltiple, cosa que en ningún centro de reproducción es lo que se busca, por ser todo embarazo múltiple un embarazo de riesgo, tanto para la paciente como para los bebés. Una vez realizada la transferencia, esperamos 14 días para realizar el primer estudio de un análisis en sangre que se mide una hormona que se llama gonadotrofina, y dentro de esa gonadotrofina la fracción beta, que es producida por la placenta. Y ese día 14 post transferencia ya podemos inferir si la paciente, en caso que ese dosaje hormonal dé un valor determinado o que sea positivo, que esa paciente ha logrado el embarazo. Y de ahí en más, bueno, es una paciente embarazada y empieza con todos los controles rutinarios de cualquier paciente que ha logrado su embarazo. Alfredo, tenías un video que sería bueno, que es cortito, pero como para mostrar cómo es un procedimiento de fertilización in vitro. Ahí estamos en quirófano, vemos la punción de los folículos a través de la aguja. Ahí estamos viendo el primer recipiente más pequeño, es donde viene el líquido, donde van los óvulos. Se le da ese líquido a la bióloga, ahí están en el laboratorio separando los óvulos, ahí los están colocando en su medio de cultivo para poder luego ser fertilizados. Eso es una plaqueta que tiene temperatura para mantener la temperatura corporal, y eso es un microscopio invertido, y ese es el equipo de ICSI. Ahí estamos viendo cómo a la izquierda se ve el óvulo y la aguja con el espermatozoide que se inyecta dentro del óvulo. Ahí lo vemos cómo va pasando. Y esto es un óvulo. Una vez fertilizado, vemos los dos pronúcleos, sea masculino y femenino, se unen, forman una nueva célula, y esa célula empieza a dividirse y formar un embrión. Aquí estamos viendo en el momento de la transferencia, que siempre la hacemos bajo control ecográfico. Vemos cómo viene el útero a la izquierda, viene el catéter y se coloca el embrión con su medio de cultivo dentro de la cavidad uterina llamada endometrio. Y lo que todos esperamos y anhelamos es que ese embrión, al llegar al útero,
puede implantarse y generar un embarazo normal, y a los 9 meses esa pareja pueda tener su hijo tan deseado. Gracias, Guillermo. Acá empezaron a haber algunas preguntas que quizá vos podrás contestar. La primera pregunta que nos hacen es ¿qué medida tienen los óvulos para la punción? En realidad, lo que quieren preguntar es qué medida tienen los folículos, ¿no es cierto? Porque los óvulos son muy pequeños para poder verlo, pero contalo vos. Sí, exactamente. Los óvulos no se pueden ver, son microscópicos. El óvulo es una célula, como cualquier célula del cuerpo humano, con una virtud que es la célula más grande. Por eso veíamos cuando se veía el ICSI como una célula enorme y que se puede pinchar y colocar otra célula dentro, como es un espermatozoide. Eso no se puede medir. Si lo que se preguntaba son los folículos deben tener un diámetro que no sea menor a 16 milímetros. De ahí en adelante uno puede inferir que dentro de ese folículo hay un óvulo maduro, no menor a 16 milímetros. Aunque eso también es relativo, porque a veces cuando los ovarios tienen muchos folículos, como se comprimen entre ellos, a veces es difícil medirlos y a veces uno ve un folículo que mide menos, pero sabe por experiencia que al estar comprimido por otro, ese folículo es mayor. Importante decirlo para que los pacientes entiendan que la medida a veces es arbitraria. Y los grandes avances de la medicina reproductiva nos han permitido ahora no solamente hacer prácticas de fertilización in vitro, como comentabas vos, sino también la posibilidad de estudiar un poco más allá del embrión antes de poder transferirlo y hacerles estudios de biopsias de embriones. ¿Podés contarnos un poquito cómo es el tema? Porque justamente hay una pregunta que dice cuándo se hace la biopsia de embrión, en qué momento y cuánto tardan en informarnos, ¿no? Bien, como vos decís, las técnicas de reproducción asistida han avanzado muchísimo y en un embarazo tenemos dos componentes que estudiar y que son los actores principales, que es por un lado el embrión y por otro lado el endometrio, que es lo que tapiza la cavidad uterina. Esos son los dos componentes que tienen que ponerse en juego para poder lograr un embarazo. ¿Cómo podemos estudiar uno de ellos, que es un embrión? Se puede estudiar mediante un procedimiento que se llama PGTA, que es un estudio genético que se hace de los cromosomas que tienen las células de ese embrión, en el cual podemos detectar enfermedades cromosómicas que pueden ser causa de bebés con malformaciones futuras o de causa que una paciente no pueda lograr que ese embrión se implante, es decir, lo que llamamos fallas de implantación en parejas que han repetido procedimientos y no han logrado el embarazo. Lo ideal es hacer la biopsia de ese embrión cuando llega al 5º día de evolución, que tiene un nombre que se llama blastocisto, en el cual con un equipo de rayo láser se hace una pequeña incisión en el embrión, se traen un cúmulo de células, con el mismo rayo láser se cierra ese embrión sin que sufra ningún problema ese embrión, y ese grupo de células se deriva a un laboratorio especializado para hacer esos estudios y que en aproximadamente 30 días tenemos el informe de cada uno de los embriones que hemos biopsiado, donde nos van a decir si cromosómicamente son embriones sanos o son embriones con alguna patología. Bien, gracias. Eso tiene que ver también por el tema de que no todos los embriones que nosotros vemos nos van a dar hijos, digamos. Eso es muy importante y a veces les explicamos a los pacientes. Un óvulo no va a ser un embrión ni va a ser un hijo, a veces sí, pero muchas veces no. Y a veces un embrión no es un hijo porque cromosómicamente, como vos explicabas, tienen alteraciones que son incompatibles con la vida. Y por eso la posibilidad de estudiar estos embriones, como vos decís, nos da la chance de saber cuáles son los embriones que realmente son normales y van a tener posibilidad de implantarse. Y eso tiene que ver con la edad de la mujer a medida que va avanzando,
va teniendo más problemas y va teniendo más problemas cromosómicos en formación. Guille, acá hay una pregunta que dice, ¿hay alguna edad para congelar óvulos? Explica un poco por qué estamos hablando de congelar óvulos, qué ventajas tiene y cuáles son los pros y los contras de congelarlos después de los 30 años. Sí, bueno, ¿por qué se congelan óvulos? Eso se llama preservación de la fertilidad en el caso de una paciente que no desee en este momento ser mamá. Como bien dijiste, el paso del tiempo o los años juega un rol fundamental en la calidad de los óvulos que va generando los ovarios con respecto a la capacidad reproductiva de esos óvulos. Entonces, hoy las mujeres, por distintos tipos de situaciones, sean económicas, sean sociales, sean laborales, etcétera, etcétera, van postergando su maternidad. Y hoy encontramos con que la edad promedio de consulta en nuestro centro, que concuerda con lo que pasa en el resto de los centros del mundo, está alrededor de los 38 años, en el cual ya esos óvulos han disminuido notablemente su capacidad de generar un embrión y en caso de generarlo con un porcentaje de relativamente elevado de embriones cromosómicamente alterados. Entonces, cuando una paciente menor de 35 años, y cuanto menor de 35 años sea, mejor, no sabe cuándo va a querer ser mamá, pero sí sabe que va a querer ser mamá, pero no ahora, tiene la posibilidad de preservar esa capacidad reproductiva que tienen los óvulos, por ejemplo, a los 30 años, y el día de mañana, cuando ella tenga 40, los puede usar. ¿Qué importancia tiene esto? Que el óvulo que se congela o se criopreserva hoy, que la paciente tiene 30 años, queda detenido en el tiempo. Y cuando esa paciente los va a usar 10 años más tarde, los óvulos siguen teniendo 30 años y tienen la misma capacidad reproductiva de los 30 años cuando ella los congeló y no de los 40 que tiene hoy. Por lo tanto, tiene, como bien dice el nombre, ha preservado su capacidad reproductiva, lo cual es hoy algo sumamente importante que toda mujer lo sepa, porque al estar retrasando su maternidad, es bueno que lo sepan, que tienen la posibilidad de poder pensar en un futuro de ser mamá con muchas posibilidades. Agustina, quería preguntarte acerca de la preservación de la fertilidad, por supuesto, un punto importante lo que estaba diciendo Guillermo y tratar de entender a veces por qué las mujeres tardan en tomar esa decisión, que es tan importante. Y aparte, preguntarte qué ocurre en la oncología y la preservación de la fertilidad. Bueno, como decía bien el doctor Landi, digamos, la preservación de la fertilidad hoy en día es un planteo que se nos hace y se nos presenta la posibilidad porque por múltiples motivos hoy la mujer elige más que en otras épocas posponer la maternidad, muchas veces por motivos laborales, sociales, o mismo como vos dijiste, por enfermedad. Entonces, en la parte, digamos, de lo que sería enfermedad, la consulta que más se nos hace para preservación de la fertilidad es en las pacientes oncológicas. Gracias a Dios, hoy por hoy la tecnología ha avanzado de tal manera que una paciente con una edad determinada, relativamente joven, con diagnóstico de algún tipo de cáncer, el oncólogo por lo general puede proponerle y derivarla a nuestro centro para que esta paciente preserve ovocitos, es decir, preserve su fertilidad. Por lo general, la gran pregunta es qué sucede en el cáncer de mama, estrógeno dependiente, con la medicación que nosotros damos para la estimulación ovárica. Así que nosotros también utilizamos medicación hormonal que a muchas pacientes vienen a consultar preocupadas por ese motivo. Para que sepan y se sientan más seguras, nosotros utilizamos una medicación en paralelo
con la medicación que solemos dar para la estimulación ovárica, que nos permite manejarnos dentro de ciertos rangos de seguridad. Es decir, que la paciente se va a inyectar, como dijo el doctor Landi y explicó específicamente el procedimiento de la estimulación ovárica, esta medicación que nosotros damos, que es subcutánea, que se la aplican en el rollito de la panza como los diabéticos, se va a hacer todo el control ecográfico del crecimiento folicular, como ya lo explicó el doctor, pero a la vez va a estar tomando por boca una medicación que son comprimidos, que lo que permite es que nosotros nos manejemos dentro de ciertos rangos de seguridad con la parte estrogénica. Esta paciente va a poder preservar su fertilidad en cualquier momento del ciclo, dada la urgencia que presentan estas situaciones, en donde uno no calcula cuándo le dan el diagnóstico, a uno le dan el diagnóstico y consulta directamente a nuestro centro, y sin importar el momento del ciclo en el que esté, esto se puede llevar a cabo de diferentes maneras, pero sin importar el momento del ciclo en el que esté, nosotros podemos comenzar este objetivo, digamos, que es cumplir con la preservación de la fertilidad a la edad que tenga la paciente. Así que es una muy buena opción, que antes no la tenían, y mujeres que están en una situación tan especial como esa, también les otorga esperanza para el futuro, para no bajar los brazos y poder seguir proyectando la esperanza de ser mamás el día de mañana. Gracias, Agustina. Hay muchas preguntas que nos están haciendo acerca del tema de la pandemia y la atención en nuestro centro. Queremos contarles que nosotros estamos atendiendo también para las consultas vía online a través de Zoom, y la verdad que nos ha dado muy buen resultado, y les da muy buen resultado también a los pacientes, porque quienes no son de Mar del Plata no necesitan viajar para iniciar esa consulta, y los estudios se pueden ir haciendo en su lugar de origen. Hoy estamos tratando de hacer la menor cantidad de controles posibles para que los pacientes puedan realmente llegar acá a hacer su tratamiento y volver a su lugar. Así que alguien preguntaba por ahí si algunos controles ecográficos se podían hacer allá, y por supuesto, si tenemos contacto con algún médico de cabecera, siempre vamos a tratar de colaborar hasta que pase este horrible momento que estamos pasando con la pandemia. También están preguntando sobre ovodonación, si estamos haciendo ovodonación, y estamos iniciándolo. Vamos a tener una charla también a través de Zoom dentro de 15 a 20 días con la jefa del programa de ovodonación, con la doctora Débora Petrone, para que nos cuente y nos actualice todo el tema de ovodonación, pero quiero que sepan que en el centro estamos haciendo absolutamente todo, no hemos dejado de hacer nada. Posiblemente estamos mucho más lentos, estamos con una lista de espera de tratamientos porque tenemos que reducir el número de pacientes que ingresan a la clínica y a quirófano, y por eso no podemos hacer más de 2 procedimientos, más de 2 punciones por día, y eso nos atrasa un poco los tratamientos, pero que quédense tranquilas que estamos trabajando de la mejor manera para cuidarnos a todos y cuidarnos a ustedes, y no tener que frenar ningún tratamiento por un problema de COVID. Guille, yo quería preguntarte acerca, estaban preguntando mucho sobre ovodonación y a quién está indicada la ovodonación. ¿Cuándo llegamos a esto? Empezamos preservando la fertilidad, pasando por tratamientos de baja complejidad, haciendo tratamientos de alta, ¿y quién llega a una ovodonación? Bueno, el paso de los años ha venido cambiando notablemente, porque quienes hacemos reproducción de hace muchos años, como en el caso tuyo, en el caso mío, hemos pasado de tener óvulos sobrantes para ovodonar a tener óvulos faltantes por la cantidad de pacientes que tenemos hoy para poder recibir un óvulo de una donante. Fundamentalmente, las pacientes que van a recibir un óvulo donado o que uno les aconseja son fundamentalmente por la edad en la cual su reserva ovárica está notablemente disminuida y no tenemos capacidad de poder obtener algún óvulo de ese ovario, como así también aquellas pacientes que por su edad
tienen un altísimo riesgo de poder tener alguna malformación en esos óvulos y generar un embrión con alguna malformación. En pacientes que han tenido fallas reiteradas de implantación y que podemos inferir que la causa es una patología ovocitaria, o en aquellas pacientes que tienen alguna patología génica que pueda ser transmitida a su descendencia, y entonces se aconseja que en lugar de usar sus óvulos para no transmitir a sus hijos una posible patología que pueda ser severa, usar óvulos donados para que pueda tener un hijo sin ese tipo de patologías. Son los casos más comunes, es decir, por edad, por insuficiencia ovárica, sea precoz o sea por edad normal, o en pacientes con trastornos de sus óvulos o genéticos en particular. Guillermo, también hay una pregunta que dice, ¿qué desventajas hay en llevar adelante tratamientos de fertilidad teniendo óvulos poliquísticos? Es un tratamiento más, pero bueno, vos podés Sí. aclarar un poco más. Sí, en realidad es un ovario poliquístico, que son los ovarios, en realidad es una enfermedad general, no es solamente, el ovario es una expresión más de una enfermedad más compleja, pero que no le genera ningún tipo de trastorno a la paciente el embarazarse, ni al hijo que va a tener. Se tienen que tener determinados cuidados en el momento del procedimiento en sí, pero que eso es algo que ya se hace de siempre. Se hacen tratamientos de reproducción en pacientes con ovarios poliquísticos sin ningún tipo de problema, tanto para la mamá como para el bebé, y por supuesto para el embarazo. Agustina, una pregunta. ¿Podés contarnos un poco qué es lo que estamos haciendo en Crecer para cuidarnos con el COVID? ¿Qué es lo que debemos, cómo debemos protegernos y cómo estamos trabajando? Sí, bueno, lo que estamos haciendo en Crecer, como ustedes mencionaron previamente, es la mayoría de las consultas las hacemos online, las que son presenciales las espaciamos cada media hora. Bueno, obviamente rotamos en 2 equipos, así que un día está un equipo tanto de secretarias como de médicos y fellows, y otro día está otro equipo, y de técnicas de laboratorio y de biólogas. Es decir que lo que se hace en la mayoría de los centros de salud, al rotar equipos no corremos riesgos de nunca suspender la atención a las pacientes, es decir, que si algún equipo se ve afectado, la atención va a continuar siempre por el otro equipo. Las medidas de seguridad que tomamos son la máscara facial, el barbijo, siempre el lavado de manos, el alcohol, las que estamos en ecografía usamos guantes, y bueno, y como explicó previamente el doctor Landi, tratamos de hacer la mínima cantidad de controles ecográficos para que la paciente pueda llegar al momento de la punción o de su procedimiento, digamos, con las mínimas cantidades de visitas posibles. Pero bueno, eso básicamente para el tema de la pandemia. Acá hay otra pregunta, Agus, que podés contestar, es ¿cuánto tiempo tengo de espera para transferir después de una operación de miomas? Quiero aclarar que la doctora Agustina Dalmaso es una especialista en ginecología y obstetricia. Ella dice fellow para sentirse joven, pero quiero que sepan que los fellow son médicos especialistas en ginecología y obstetricia que en este momento están formándose en una subespecialidad, pero son tan especialistas como todos nosotros. Esta respuesta del mioma y cuándo transferir para embarazar, la tenés muy clara, porque sos obstetra y sabés los riesgos que hay post-mionectomía. No, bueno, en realidad no sé si la pregunta se refiere solamente a la transferencia embrionaria o a la estimulación ovárica. Dice transferencia. Sí, a lo que en la estimulación Entiendo por ovárica... transferencia. Bien, bien. Porque si fuera por estimulación, digamos, no tocamos el útero, así que lo podemos dejar seguir cicatrizando en lo que es el tratamiento de FIV previo a la transferencia. A la transferencia en sí, nosotros lo que necesitamos es que el útero
cicatrice. La miomectomía es muchas veces una cirugía bastante sangrante, y lo que nosotros tocamos al realizar la miomectomía es el músculo uterino. Entonces eso hay que dejarlo cicatrizar, por lo general eso puede oscilar entre 3 a 6 meses, pero lo ideal es siempre dejar cicatrizar, si bien no es la cicatriz de una cesárea, que necesita mucho más tiempo para cicatrizar, porque no sería una cicatriz tan amplia ni tan profunda, depende mucho de la localización y de la complejidad que haya tenido la miomectomía. Pero siempre, por lo general en ginecología, tomamos un parámetro de 6 meses de cicatrización, si fuera, por ejemplo, un mioma que ha estado por fuera de la superficie uterina, no comprometiendo lo intramural ni las paredes, ¿no? Pero bueno, depende de la complejidad, eso lo tendrían que ver un poco con su ginecólogo para ver para cuándo el útero está apto para gestar y soportar el crecimiento de un embarazo, porque hay que pensar que esas fibras musculares se van a ir estirando. Entonces ese útero tiene que tener la fortaleza y la cicatrización para poder hacerlo. Guillermo, están preguntando ¿cuál es el límite de edad para usar óvulos propios? Es una respuesta muy difícil porque uno lo que le tiene que explicar a la paciente es qué posibilidades tiene de embarazo con sus óvulos, dependiendo de la edad que tenga. Entonces, uno no le puede negar la posibilidad a una paciente, supongamos de 43 años, de poder realizar un procedimiento con óvulos propios. Lo que sí le tiene que explicar es qué chances tiene de poder generar un embarazo, qué chances tiene que ese embarazo, en caso de lograrlo, pueda ser evolutivo, y qué chances tiene, en caso de ser evolutivo, que ese embarazo no tenga una patología génica. Entonces, si uno tiene que ser estricto y matemático, uno le diría a una paciente que con 41 años cumplidos debería pensar en la posibilidad de óvulos donados. Pero como dije al principio, a una paciente de 41 años puede realizarse un procedimiento de reproducción. Lo que sí le aconsejaría, y le haría énfasis en esto, es que haga ese estudio genético que es el PGTA, porque muchas veces nosotros tenemos embriones que parecen ser normales, pero genéticamente no lo son. Entonces estamos transfiriendo a una paciente óvulos que no van a implantar y esa paciente va perdiendo tiempo. Entonces, a toda paciente que tiene más de 38 años sin ningún antecedente, uno le aconseja realizar ese estudio por la posibilidad de tener embriones que tengan algún trastorno cromosómico, que es ese estudio que dijimos que se llama PGTA. Así que, en realidad, ¿hasta cuándo? Y es muy difícil. Lo que sí, yo a una paciente de 45 años no le aconsejaría hacerse un procedimiento con óvulos propios, y a los 44 y a los 43 tampoco. Pero si la paciente se lo quiere hacer a los 43, no se lo negaría, pero le explicaría todo esto que estamos hablando. Y Guillermo, ¿cuáles son las novedades sobre el embarazo y el COVID en este momento? En realidad hay muy poco con embarazo y COVID, porque todos los trabajos que hasta ahora han salido, que son trabajos muy recientes y con muy poca cantidad de pacientes, por el tiempo que hace que estamos con esta enfermedad, no son concluyentes con respecto a si más riesgo, menos riesgo. Hasta ahora podemos decir que desde el punto de vista de la obstetricia, es decir, qué pasa que una paciente se embaraza en este momento de pandemia, tendría que tener todos los cuidados que tenemos cualquiera de nosotros. Y si esa paciente se llegase a contagiar de COVID, depende del grado de complicación que tenga, es la posibilidad que pueda tener una complicación su embarazo. Y sabemos que la mayoría de los síntomas que tienen esta enfermedad hoy son síntomas muy simples, con no alta complejidad. Por lo tanto, hoy uno, o por lo menos lo que uno ha leído y escucha, no le desaconsejaría a una paciente que se embarace en este momento de pandemia.
salvo que ella esté en un grupo de riesgo, por supuesto, ¿no? Pero en líneas generales no sería una contraindicación. Siguen preguntando por PGTA y consultan si se hace antes de la transferencia, por supuesto. ¿Podés aclarar un poco más? Sí, cuando se hace un PGTA, habíamos dicho que llegado el embrión al 5º día de evolución, que se llama blastocisto, a ese embrión se lo biopsia, se le sacan las células, ese embrión se criopreserva y se manda a hacer el estudio de las células. Y se criopreserva hasta tener el resultado del estudio cromosómico o hasta que la pareja decida que le sea transferido. Puede ser que quiera esperar un tiempo más, o ya una vez que tiene el resultado y el embrión o los embriones son cromosómicamente sanos, puede perfectamente ser transferido. Pero el embrión se biopsia al 5º día, se criopreserva porque hay que esperar el informe del laboratorio. Y no tenemos otra forma de poder preservar ese embrión si no es criopreservado. Es decir, que se congela como para un procedimiento convencional de criopreservación. Bien, muchas gracias. Y Agustina, ¿podés contar un poco también qué otros estudios genéticos estamos haciendo? Por ejemplo, el carrier. Bueno, en realidad lo que hacemos básicamente en lo que es el área de genética es ofrecer a las pacientes la posibilidad de hacerse un estudio en la pareja para descartar ciertos tipos de enfermedades recesivas, es decir, que nosotros no las expresamos, pero que sí las portamos. Entonces, muchas veces hay pacientes, parejas, que eligen hacerse un estudio, por ejemplo, parejas que vayan a recibir un óvulo donado, en donde se le hace un estudio al hombre para descartar o corroborar, digamos, ciertas patologías que ese hombre de las cuales puede ser portador, para que no combinen, es decir, con el óvulo donado. Es decir, que nosotros todos somos portadores de mutaciones, las cuales no expresamos como enfermedades y las tenemos en forma recesiva en nuestro ADN. Muchas veces cuando nosotros nos juntamos con otra persona que tiene esa enfermedad, podemos llegar a tener un hijo que exprese efectivamente esa enfermedad. Entonces nosotros lo que ofrecemos a las pacientes que quieran hacerse ese estudio, no necesariamente las que vayan a recibir óvulos donados, pero las parejas que quieran hacerse ese estudio, es poder descartar que esa pareja comparta la aportación de enfermedades recesivas que puedan llegar a dar hijos que expresen y sean, que expresen esa enfermedad y sean efectivamente enfermos. No se te escucha. Ahí está. Ahí está. No, estaba diciendo que estamos ya por terminar. Lo primero que quiero hacer es agradecerles a ustedes el apoyo y la presencia que han estado hablando durante una hora en un ping-pong de preguntas y respuestas. No es fácil porque nosotros no estamos acostumbrados a la tecnología, estamos tratando de hacerlo a pulmón y con cariño para que poder contactarnos con la gente. Hay un montón de saludos a cada uno de nosotros y a Todo Crecer acerca de pacientes que nos mandan saludos por sus tratamientos, otros contando que están esperando tener su embarazo. Esto es una lucha difícil. Lo que más le podemos recomendar y aconsejar es que no hay que aflojar, que siempre se va a obtener un embarazo, que de una manera u otra lo vamos a lograr. Crecer siempre está haciendo un esfuerzo muy grande para que podamos poder conseguir el sueño de cada uno de ellos. Próximamente vamos a agregar algunos otros tratamientos. Esta semana hicimos un gran esfuerzo y pudimos modificar el laboratorio de in vitro y trayendo tecnología de punta, algunas cosas nuevas, unas incubadoras nuevas muy buenas, que nos va a permitir tener
mejor atención hacia las pacientes y que seguimos sumando también el número de obras sociales que están trabajando con nosotros, que nos esperen, que nos tengan paciencia, que yo sé que la paciencia es difícil y más viviendo en esta situación de COVID, pero que todos vamos a llegar a tener un resultado positivo y que lamentablemente a veces tenemos que ir lentamente por este tema de evitar equivocarnos y en un traspié y en un apuro podamos llegar a contagiar o contagiarnos y tener que volver hacia atrás, ¿no? Agustina, tus últimas palabras. Guillermo, como sos el padre fundador de Crecer, vas a hacer la última palabra, así que por mí les mando un abrazo muy grande y les agradezco y un honor estar con ustedes. Agus. Bueno, gracias, doctor. Nada, decirle a las pacientes un poco este mensaje que usted quiso transmitir, que no bajen los brazos, que los caminos son muchos, que hoy por hoy la tecnología y la medicina ha avanzado muchísimo y hay muchísimas posibilidades de lograr ese hijo tan deseado, así que si el objetivo está claro, que sigan dándole para adelante, que las opciones son muy variadas hoy en día y nosotros estamos acá para apoyarlas y para seguir acompañándolas en el camino. Guille. No sé, Guille, si querés Sí, dar un saludo final. Comparto todas tus palabras, agradecer muchísimo a la gente, agradecerle fundamentalmente la confianza que ponen en nosotros, porque vienen a nosotros a depositar esa ilusión de que nosotros les podamos ofrecer la posibilidad de ser padres, y creo que es el mejor regalo que nos hacen, es esa confianza que nos brindan en poder acompañarlos en un trámite tan difícil y con tanta angustia que están pasando, que sepan que nosotros sufrimos casi como ustedes, porque es lo que queremos brindarle, y que el nombre Crecer quiere decir crecer. Y esto lo hemos hecho, hemos crecido no solamente en todo lo que podemos ofrecer, sino que hemos crecido en poder tener cada vez más gente con nosotros que nos brinde su confianza, y que todos aquellos que tengan dudas con respecto a reproducción, que las puertas de Crecer están abiertas para que consulten por lo que deseen, que con muchísimo gusto los vamos a atender y les vamos a sacar todas las dudas que tengan, y bueno, y que esperemos que esta pandemia pase pronto y podamos seguir trabajando con normalidad, y muchas gracias nuevamente por confiar en nosotros. Muchas gracias.